¿Estén todos bien? Eh, Vamos a continuar con las clases. No sé si alguien tiene alguna consulta que quiera hacer antes de que comencemos. ¿Cuántas clases nos quedan, profesor? ¿Alguien dijo algo? Sí, le preguntaba cuántas clases nos quedan. No sé si me escucha. Tengo una muy buena noticia. Yo creo que hoy día terminamos. Ah, Así ¿y el que resto de las clases van a ser ayudantías prácticas para la prueba? claro, van a tener ayudantía el viernes y ahí se pueden poner de acuerdo con el ayudante para que haga más ayudantías durante la próxima semana para preparar la interrogación. ¿Ya? Buenísimo. Bien, entonces, la clase pasada, si ustedes recuerdan, estuvimos viendo equilibrio, tal como aparece acá en la diapositiva, y supusimos una ecuación de una reacción, ¿verdad? Una reacción química entre gases ideales, y pudimos, a partir de los potenciales químicos, a partir de la ecuación fundamental de la energía libre y su integral, ¿verdad? Que para gases puros nosotros dedujimos una expresión del potencial químico, después vimos que en el equilibrio, o sea, perdón, para la reacción planteábamos el delta G de reacción de esta manera, el que sabemos nosotros que está relacionado cada una de las energías libres molares parciales está relacionada con el potencial químico, ¿verdad? Y como se trata de gases, aparecían valores de presión, por lo tanto pudimos expresar el delta G de reacción como el delta G0, que era esta suma de los delta G 0 de los productos multiplicado por su número de moles o por su coeficiente estequiométrico de la reacción, ¿verdad? Menos la de los reactantes, ya que los coeficientes estequiométricos de los reactantes por convenio son negativos, son menores que cero. Y ese delta G0, ¿verdad? Y todos estos logaritmos naturales de las presiones, nosotros sabemos que el logaritmo natural o la suma de logaritmos es igual al logaritmo del producto, mientras que la resta de logaritmos es igual al logaritmo del cociente, entonces eso nos da como resultado todos estos términos de sumas y restas de logaritmos, nos da un único logaritmo en el cual aparecían las presiones de los productos, partido por las presiones de los reactantes, y cada uno elevado a su coeficiente estequiométrico, donde aparecía también el P0, que dijimos que era una atmósfera. Entonces así nosotros planteamos el delta G de reacción. Y aquí nosotros dijimos, bueno, cuando tenemos una reacción química como la que nos estábamos planteando, nosotros inicialmente, sin considerar la termodinámica, si nos preguntaran cuál era la constante de equilibrio de esta reacción, decíamos, bueno, sería la presión de los productos elevado a su coeficiente estequiométrico partido por la presión de los reactantes elevado a su coeficiente estequiométrico. Y no sabemos por qué, pero aquí ya nos estamos acercando a la respuesta termodinámica del por qué. Y vamos a entonces ver que si nosotros consideramos en el equilibrio que el delta G a temperatura y presión constante va a ser igual a cero, entonces la ecuación anterior me queda a que delta G0 igual a menos RT logaritmo natural de esta razón y multiplicación de presiones, ¿verdad? Parciales, presiones de C, presiones de D, presiones de A y de B, ¿cierto? Es una mezcla gaseosa ideal, por lo tanto, cada una de estas presiones son presiones parciales, y esto es presiones en el equilibrio, puesto que ya asumimos que hemos alcanzado en el equilibrio donde el delta G tiende a cero. Y así nosotros podemos entonces darnos cuenta que la forma de la constante de equilibrio de una reacción química tiene un trasfondo, tiene un motivo que es la termodinámica, ¿cierto? No es capricho que sea la presión o concentraciones de los productos, depende de si estamos trabajando en solución gaseosa, o sea, en estado gaseoso o en estado líquido, partido por la de los reactantes.
Entonces definíamos que el delta G0 es igual a menos RT logaritmo natural del Kp0, donde era Kp0 es la constante en fase gaseosa, ¿verdad? Y el Kp0, en el fondo, esta constante que está aquí entre los corchetes grandes, ¿verdad? No es otra cosa que la multiplicación de las presiones de cada uno de los componentes de reacción elevado a su coeficiente estequiométrico. La presión de C partido por P0 elevado a C, presión de D partido por P0 elevado a D, presión de A por P0 elevado a menos A, porque recuerden que el coeficiente estequiométrico de los reactantes es negativo, y presión de B partido por P0 elevado a menos B. Por eso A y B quedan acá en el denominador, ¿cierto? En la constante de equilibrio. Y este producto de presiones elevado a su coeficiente estequiométrico se podía reemplazar o se podía ejemplificar o indicar con esta productoria, que al igual que una sumatoria en la cual yo estoy sumando términos, en la productoria me indica que estoy multiplicando términos, que en este caso serían las presiones de cada uno de los componentes en el equilibrio, partido por la presión 0, que es una atmósfera, y elevado a cada uno a su coeficiente estequiométrico, que serían C, D, menos A y menos B. ¿Verdad? Y bueno, este delta G0, que está relacionado con el Kp0, yo lo obtengo o lo puedo obtener a partir de los delta G de formación de cada uno de los componentes de mi reacción, ¿verdad? Multiplicándolo por el coeficiente estequiométrico. Entonces, para la reacción que estamos considerando, el delta G0 sería igual a el coeficiente estequiométrico sería, por ejemplo, de los productos C multiplicado por el delta G de formación de C, 0, más D por el delta G de 0 de formación de D, menos A por el delta G0 de formación de A y menos B por el delta G0 de formación de D. ¿Cierto? Entonces podemos obtener este delta G0 y relacionarlo con el valor del Kp0. Ahora, si nosotros consideramos que cada uno de los términos dentro de la constante de equilibrio es PI partido por P0, no tiene dimensiones, el Kp0 es adimensional, ¿cierto? Entonces, eso es la formalidad. Recuerden que P0 es una atmósfera, ¿verdad? Y si tengo la presión en atmósferas acá, claramente van a ser adimensionales cada uno de los multiplicando. Ahora, muchas veces el Kp0 no aparece como Kp0, sino que como el Kp nomás, donde se omite el P0 porque numéricamente no le hace nada a la constante de equilibrio, no la modifica. Sin embargo, formalmente eso tiene, si yo no divido todo por P0, va a tener el Kp unidades y debería ser adimensional. Por ejemplo, me explico. Para la reacción en fase gaseosa de nitrógeno gaseoso más 3 moles de hidrógeno para generar amoníaco, yo puedo mantener una constante, puedo definir un Kp sin definir el P0 como presión del amoníaco al cuadrado partido por presión de nitrógeno y también partido por la presión del hidrógeno al cubo, ¿cierto? Y como no tengo P0, aquí arriba en el número 2 voy a tener unidades de presión al cuadrado y aquí en el denominador presiones a la cuarta. Entonces el Kp va a tener dimensiones de presión a la menos 2, ¿verdad? Si pusiera el P0, el Kp sería dimensional, lo que es formalmente en matemática debería ser así, ¿ya? Pero esto es simplemente para que no se extrañen si ven Kps que no estén divididos por el P0, ¿ya? Ahora, podemos también en este momento hacer una discusión cualitativa del equilibrio químico. Entonces, podemos decir, por ejemplo, que el Kp0 va a ser siempre positivo. La constante de equilibrio es siempre positiva. Va a ser mayor que 0 y menor que infinito, ¿cierto? Porque no tiene sentido definir un Kp0 cuando la constante de equilibrio, por ejemplo, la reacción ocurre en un 100%, y no tengo los reactantes, porque se me indefine si divido por 0. Por lo tanto, una constante de equilibrio es para una reacción que alcanza un equilibrio intermedio y no para una reacción que ocurre en un 100%, ¿verdad?
Entonces, como el Kp0 es positivo y menor que infinito, cuando el Kp0 es grande, eso significa que los productos van a estar en mayor concentración o mayor presión que los reactantes, ¿cierto? Si el Kp es aproximadamente 1, eso significa que la proporción entre producto y reactante es similar, y si el Kp es menor que 1, claramente la presión o composición de los reactantes es menor que la del producto. ¿Ya? Entonces nosotros inmediatamente con el Kp nos damos una idea de si vamos a tener más productos o menos productos en la reacción. Ahora, considerando la relación que me dice que el delta G0 es igual a menos RT logaritmo natural del Kp, si yo despejo el Kp, me queda primero que el logaritmo natural del Kp0 va a ser igual a menos delta G0 partido por RT, y si le aplico una exponencial o el antilogaritmo a esta expresión, me queda que el Kp0 va a ser igual a la exponencial de menos delta G0 partido por RT, y eso es igual a 1 partido por la exponencial de delta G0 partido por RT. Entonces, en este caso, yo puedo decir que si el delta G0 es muy grande, ¿verdad? Yo estoy dividiendo, el 1 está dividido por algo muy grande, entonces el Kp0 va a ser muy pequeño. Si el delta G0 es mayor que 0 y grande, el Kp va a ser pequeño y va a haber muy poca conversión de reactantes a producto, entonces voy a tener muchos reactantes. Si el delta G0 es negativo, ¿verdad? Menor que 0, voy a estar dividiendo, voy a tener acá un exponente negativo y eso va a ser bastante pequeño. Entonces estoy dividiendo 1 por algo muy pequeño y el Kp tiende a ser muy grande. En ese caso entonces se favorecen los productos. Si el delta G0 es menor que 0, entonces el Kp es muy grande y se genera la formación de productos en gran cantidad. Y si el delta G0 se aproxima a 0, el Kp tiende a ser 1. ¿De acuerdo? Entonces ya podemos también darnos cuenta de ese tipo de variaciones, haciendo una descripción cualitativa del equilibrio químico. ¿Ya? Por lo tanto, podemos darnos en cuenta inmediatamente que cuánto ocurre una reacción está relacionado con el delta G0, que es la diferencia de energía libre entre productos y reactantes, ¿verdad? En mi reacción a la presión de una atmósfera en este caso. Ahora, como el G0, o como la energía libre es igual a la entalpía menos temperatura por entropía, para un proceso determinado, un delta G es igual a un delta H menos T por delta S. Entonces no es sorpresa, nosotros sabemos que el delta G va a tener una componente entálpica y otra componente entrópica. Si ustedes se dan cuenta, la temperatura, como está multiplicando la componente entrópica, eso significa que si la temperatura es baja, esta componente se hace menor y se dice en ese caso que predomina el efecto entálpico. Si la temperatura es alta, eso le da mayor preponderancia al término con la entropía y se dice que predomina el efecto entrópico. Entonces también depende de la temperatura a la que estemos trabajando si predomina un efecto entálpico o un efecto entrópico en mi reacción. ¿Ya? ¿Hay alguna consulta? ¿No? Bueno, cuando nosotros trabajamos con reacciones en fase gaseosa, ¿verdad? Es bastante difícil trabajar con presiones y medir presiones. Entonces, muchas veces se quiere expresar la constante de equilibrio en lugar de presiones con concentraciones. Para hacer eso, el razonamiento es el siguiente. Yo tengo que la presión parcial de un gas I en una mezcla, ¿verdad? Que es una mezcla de reacción, por ejemplo, va a ser igual a la fracción molar de ese gas I por la presión total. Y la fracción molar, yo sé que son los moles de I partido por los moles totales.
mientras que la presión total va a ser igual a los moles totales por RT partido por B, que proviene de la ecuación de gases ideal. Entonces, la presión parcial de I es P sub I y la fracción molar de I es X sub I. Entonces, ustedes pueden ver acá que los moles totales se me anulan con estos moles totales y me queda que NI RT partido por B va a ser igual a P sub I, que es lo que está acá. Y en esta ecuación, si uno ve, tiene moles del componente I partido por el volumen total. Y eso es una concentración. Entonces yo esta presión la puedo expresar en forma de la concentración de I, que sería moles partido por el volumen, multiplicado por RT. Y a esto le pongo un asterisco porque esta expresión es importante. ¿Por qué? Porque si nosotros consideramos la reacción que habíamos visto, nosotros teníamos que el Kp0 estaba dado por esta expresión, ¿cierto? Donde teníamos la presión de C, de D, de A y presión de B. Y estaba P0 que es igual a 1 atmósfera. Entonces, para cada uno de estos componentes, PC, PD, PA y PB, yo puedo reemplazarlo por CIRT. Vale decir, PC lo reemplazo por concentración de C en el equilibrio por RT, y me queda a partir por P0, elevado a 2 a C. El PD lo reemplazo por la concentración de D en el equilibrio por RT, partido por P0, elevado a D. Y sucesivamente hago lo mismo con A y con B, y me queda esta ecuación que está acá. El Kp0 va a ser igual a la concentración de C en el equilibrio por RT partido por P0, y eso elevado a C. Análogo para D, para A y para B. Entonces, yo puedo reunir en un lado las concentraciones, ¿verdad? Y en otro lado C0 RT partido por P0. Y que me queda esta ecuación, ¿verdad? En la cual tengo las concentraciones en el equilibrio partido por C0 en cada caso, elevado al coeficiente estequiométrico, y acá tengo C0 RT partido por P0, y esto va a estar elevado a esa razón de coeficiente estequiométrico. El coeficiente estequiométrico de C más el de D, menos el de A y menos el de B. Y esta concentración C0 se incluye simplemente para mantener la adimensionalidad y tiene las unidades de 1 mol por litro. Entonces cada uno de estos términos es adimensional. ¿De acuerdo? Y si miramos con mayor calma esta expresión, nos vamos a dar cuenta que el C0 y el P0 van a ser 1 cada uno, por lo tanto no tiene ninguna implicancia. R es la constante de los gases, T va a ser la temperatura de trabajo, y estos son los coeficientes estequiométricos de la reacción, por lo tanto esto no varían. Y acá yo voy a tener la concentración de C en el equilibrio elevado a C, concentración de D en el equilibrio elevado a D, concentración de A en el equilibrio elevado a A y concentración de B en el equilibrio elevado a B, que hace la suerte de una constante de equilibrio, pero expresada en forma de concentraciones. Por lo tanto, yo podría definir el Kp0 como valor C0RT partido por P0 por la productoria de las constantes de equilibrio partido por C0 elevado a su coeficiente estequiométrico, ¿verdad? Donde esta productoria no es otra cosa que esto que está acá, ¿verdad? Entonces, puedo expresar el Kp0 en función de la constante de equilibrio en base a concentraciones, ¿verdad? Para una reacción en fase gaseosa. ¿Por qué se hace esto? Porque cuando yo trabajo con una reacción en fase gaseosa es más fácil determinar las concentraciones que las presiones parciales. Por ejemplo, lo que se hace es hacer la reacción en fase gaseosa que alcance el equilibrio y después se condensa todo el vapor, ¿verdad? Y se analiza por algún método analítico para determinar la concentración de cada uno de los productos y cada uno de los reactantes, ¿verdad? Y con eso se puede obtener una constante de equilibrio en base a concentraciones. Y si la multiplico por esa constante de equilibrio por C0 partido por P0 y multiplicado por RT y todo eso elevado a delta nu, voy a obtener la concentración, o sea, perdón, la constante de equilibrio Kp0. ¿Ya?
Entonces, simplemente es un poquito de matemática aplicada a este tema de la constante de equilibrio. Y en forma análoga, no lo vamos a demostrar, pero nosotros podríamos expresar una constante de equilibrio en función de las fracciones molares. En lugar de esta concentración que era moles partido por el volumen, podríamos tener moles partido por moles totales, ¿verdad? Y podríamos demostrar también que el Kp0 sería igual a la constante expresada en términos de fracciones molares, multiplicado por el P total partido por P0 elevado a delta nu. ¿Ya? Eso simplemente a modo de conocimiento general. ¿De acuerdo? Ahora, ya teniendo más o menos digerido lo que es la constante de equilibrio, ¿verdad? Y su expresión, que, insisto, proviene de la termodinámica, ¿verdad? Eh, Nosotros tenemos que hacer una salvedad y decir que para el caso de gases, como ya lo habíamos mencionado, en lugar de hablar de actividad, se habla de fugacidad, ¿cierto? Entonces tendríamos que el potencial químico de un gas real sería igual al potencial químico estándar más RT, logaritmo natural de la fugacidad, ¿cierto? Y hablamos de un coeficiente de fugacidad, por lo tanto, en forma análoga, el delta G0 va a ser igual a menos RT logaritmo natural del constante de fugacidad, y puedo expresar también la constante de equilibrio en base a fugacidades en lugar de presiones parciales, ¿verdad? Para un comportamiento real. Lo anterior con las presiones es para el comportamiento ideal, ¿verdad? Y nosotros sabemos que cuando las presiones son bajas, la fugacidad tiende a ser igual a la presión parcial y el coeficiente de fugacidad tiende a 1, ¿cierto? Porque nos acercamos a un comportamiento ideal. ¿Ya? Dicho eso, entonces, nos podemos ahora analizar o recordar cómo determinamos el delta G0 de la reacción. Para determinar este delta G0 de la reacción, nosotros dijimos que el delta G0 va a ser igual a la sumatoria en I de los coeficientes estequiométricos de cada una de las especies multiplicado por el delta G0 molar de formación de cada una de esas especies. Por ejemplo, para la reacción que ya hemos estudiado, de A más B para dar C y D, nosotros tendríamos que el delta G de reacción va a ser igual a C veces el delta G de formación de C molar, más D veces el delta G de formación molar de D, menos A veces el delta G de formación de A y menos B veces el delta G de formación de B, ¿cierto? Los coeficientes estequiométricos acá son negativos de los restantes. Y cada uno de estos delta G de formación yo los puedo sacar de un handbook, por ejemplo, y hacerme inmediatamente una idea de cómo va a ser la constante de equilibrio. ¿Por qué? Porque el delta G0 nosotros sabemos que va a ser igual a menos RT logaritmo natural del Kp. Entonces, si soy capaz de obtener esto de un handbook, puedo inmediatamente saber cuál es la dimensión del Kp0 a una temperatura determinada. Ahora, lo importante de notar es que la constante de equilibrio depende de la temperatura. ¿Y cómo podemos analizar la dependencia de la constante de equilibrio con la temperatura? Eso se hace a partir de esta expresión. Delta G0 igual a menos RT logaritmo natural del Kp0. Entonces trato de expresar el logaritmo natural del Kp0 en función de la temperatura y me quedaría que es igual a menos delta G0 partido por RT. Entonces, a mí me interesa saber cómo varía el Kp0 con la temperatura, por lo tanto, lo derivo contra la temperatura. Yo podría aplicar una exponencial y despejar el Kp0, pero eso es más complejo que si yo derivo directamente el logaritmo natural del Kp0. Entonces lo que voy a hacer es derivar el logaritmo natural del Kp0 con respecto a la temperatura. Y si se deriva el menos delta G0 partido por RT con respecto a la temperatura, ¿verdad? Esto es como la diferencial de un producto de funciones, en que una función es menos delta G0 partido por R y la otra es 1 partido por T. Entonces voy a tener acá delta G0
partido por RT cuadrado menos 1 partido por RT por la derivada del delta G0 con respecto a la temperatura. ¿De acuerdo? Y esto es una ecuación en la cual, para poder evaluar la variación de la temperatura, del logaritmo natural del Kp0 con la temperatura, tengo que conocer cómo varía el delta G0 con respecto a la temperatura. Entonces vamos a tratar de evaluar la derivada del delta G0 con respecto a la temperatura. Y eso, ¿verdad? La derivada del delta G0 con respecto a la temperatura sería igual a la derivada de la suma de todos los G0 molares de I multiplicado por su coeficiente estequiométrico, ¿cierto? Y por propiedades de la sumatoria, ¿verdad? La derivada de la sumatoria va a ser igual a la sumatoria de las derivadas, entonces puedo obtener que la sumatoria, que esa derivada del delta G0 con respecto a la temperatura va a ser la sumatoria de nu sub I por la derivada del G sub I0 molar con respecto a la temperatura. Y si nosotros recordamos esta ecuación, que el de G es igual a menos S de T más B por un dP, lo puedo aplicar para el de G0, es decir, que el de G0 molar va a ser igual a menos S0 molar por un dt más el B0 molar por un dP. Y para determinar el de G0 con dt, tengo que considerar presión constante. Entonces este término se me va y me queda que el de G0 a dt a presión constante va a ser igual a menos entropía molar 0 de I. Por lo tanto, la derivada del delta G0 con respecto a la temperatura que nosotros estábamos buscando, de acuerdo a lo anterior, va a ser igual a menos la suma de nu sub I por S sub I 0 molar. Y eso es igual al menos delta S0 de la reacción. Por lo tanto, en esta ecuación, que era la de que nosotros partimos, en la que marcamos con asterisco, derivada del delta G0 con respecto a la temperatura, lo puedo reemplazar simplemente por el menos delta S0. Y si hago eso, acá, ¿verdad? Me queda que la derivada del logaritmo natural de Kp0 con respecto a la temperatura va a ser igual a esta expresión que está acá, delta G0 más T por delta S0 partido por RT cuadrado. Ahora, como delta G0 es igual a delta H0 menos T por delta S0, ¿verdad? Este término es igual a delta H0. Y me queda que la derivada del logaritmo natural del Kp0 con respecto a la temperatura va a ser igual a delta H0 partido por RT cuadrado. Esto entonces es lo que se conoce como la ecuación de Van Hoff. Y esta ecuación de Van Hoff me está diciendo cómo varía la constante de equilibrio con respecto a la temperatura. ¿Ya? Y para nosotros poder hacer una evaluación de esa variación, lo que tendríamos que hacer es integrar entre dos temperaturas, ¿verdad? Una temperatura T1 y una temperatura T2. Entonces, si tenemos la ecuación de Van Hoff y la derivamos con respecto a la temperatura, evaluamos entre T1 y T2, me queda logaritmo natural de Kp0 a una temperatura T2 partido por el Kp0 a una temperatura T1 y la integral entre T1 y T2 de delta H0 partido por el RT cuadrado. Entonces, para resolver esta integral, ¿verdad? Tengo que saber si delta H0 depende de la temperatura. Y había una relación, que es la relación de Kirchhoff, que es esta que está acá, ¿verdad? Donde me aparece, y ustedes lo vieron con el profesor Saldía, que la entalpía varía con la temperatura de esta forma. Delta H0, que en función de la temperatura a una temperatura T, va a ser igual al delta H0 a una temperatura T1, más la integral entre T1 y T2 del delta Cp0 a la temperatura T por un dt. Este delta Cp0 va a tener la forma de un polinomio. Por lo tanto, ahí se tiene que integrar con respecto a la temperatura para obtener el delta H0 en función de la temperatura. Después introducirlo en esta integral y volver a integrarlo para poder evaluar el Kp0 a T2 y el Kp0 a T1.
La otra posibilidad es que si la temperatura, o sea, el intervalo entre T1 y T2 es razonablemente pequeño y el delta H0 sea aproximadamente constante, podemos asumir que sea relativamente constante con la temperatura, podríamos integrar acá sacando el delta H0 fuera de la integral como una constante. Y me quedaría entonces la integral delta H0 partido por R por la integral de 1 partido por T2, o integral de T a la menos 2. Y eso es menos T a la menos 1. Por lo tanto, si evalúo entre T2 y T1, me quedaría 1 partido por T2 menos 1 partido por T1, ¿verdad? Pero lo multiplico por menos 1 y me cambia el orden. Entonces, repitiendo, si el intervalo entre T1 y T2 es razonablemente pequeño, el delta H0 es aproximadamente constante, la integral de la ecuación de Van Hoff entre dos temperaturas me queda que el logaritmo natural del Kp0 T2 partido por el Kp0 T1 va a ser igual a delta H0 partido por R, factor de 1 partido por T1 menos 1 partido por T2. ¿Ya? La otra forma en la que se puede encontrar esta ecuación es con un signo negativo antes del delta H y con el invertido sentido en la resta. Va a decir 1 partido por T1, T2 menos 1 partido por T1. Entonces, con esta ecuación, si yo conozco el delta H0 de la reacción, ¿verdad? Y conozco el Kp a una temperatura T1, puedo fijar una temperatura T2 y conocer el Kp a esa temperatura, ¿cierto? Entonces, insisto, si conozco el Kp a una temperatura T1 y conozco el delta H0, R la constante de los gases, entonces fijo una temperatura T2 y conozco el Kp a esa temperatura T2. Esta ecuación entonces me sirve para evaluar la constante de equilibrio a una temperatura determinada, conociendo el valor de la constante de equilibrio a una cierta temperatura y el delta H0 de la reacción. Ahora, también podríamos determinar el delta H0 de la reacción, conociendo dos puntos, pero con dos puntos el error que se comete es muy grande. Entonces lo que se hace es integrar esta ecuación, pero sin límite, ¿verdad? Y me queda que el logaritmo natural del Kp0 va a ser igual a menos delta H0 partido por RT. Entonces, en este caso, yo puedo hacer un gráfico del logaritmo natural del Kp0 versus 1 partido por t en el eje X, y eso me debería dar una línea recta en la cual la pendiente va a ser igual a menos delta H0 partido por R. Y eso es lo que nosotros podemos ver en estos dos gráficos, por ejemplo. Tendríamos aquí el logaritmo natural de una constante de equilibrio en función de 1 partido por t, el logaritmo natural de una constante de equilibrio en función de 1 partido por t, ¿verdad? Y la pendiente sería, la pendiente de la línea recta sería igual a menos delta H partido por R. Entonces multiplico por R y obtengo el delta H. ¿Por qué tengo dos ejemplos acá? Porque en una voy a tener un delta H positivo, que sería en este caso, ¿verdad? Si el delta H es positivo, como lo estoy multiplicando por este negativo, obtengo una pendiente negativa. Y este sería un delta H negativo, que multiplicado por ese número negativo me da una pendiente positiva. Entonces voy a tener una reacción con un delta H positivo, ¿verdad? Y en otro caso con un delta H negativo, entonces puedo saber si la reacción es endotérmica o exotérmica. ¿De acuerdo? Y aquí sí yo puedo determinar exactamente de la pendiente el delta H0 de reacción, ¿verdad? No como en el caso anterior, en que con dos puntos puedo obtener también el delta H0, pero se comete un error muy grande puesto que estoy calculando con dos puntos, ¿verdad? El delta H0. ¿Hay alguna consulta? ¿No? Bien, entonces, vamos a ver dos ejemplos, o tratar de calificar dos ejemplos de constantes de equilibrio que son dignos de tratar en forma especial. Tal es el caso
de los equilibrios heterogéneos. Por ejemplo, entonces, en este caso, tenemos planteado aquí una reacción química en que tenemos dos fases. Tenemos fase sólida y fase gaseosa. Y esta reacción me dice entonces que el carbonato de calcio sólido, ¿verdad? Va a ser igual, perdón, va a convertirse en óxido de calcio, que también es sólido, más dióxido de carbono, que es gaseoso. Se establece un equilibrio, ¿verdad?, entre fases sólidas y gas. Tengo un reactante que es sólido y se descompone a un sólido más un gas. Entonces, nosotros sabemos que para una fase, para un gas ideal, una fase gaseosa, tenemos que el potencial químico del CO2, ¿verdad?, en la reacción va a ser igual al potencial químico del CO2 a una atmósfera más RT, logaritmo natural de la presión del CO2. Eso porque nosotros sabemos cuál es la presión del potencial químico para un gas. Sin embargo, para las fases condensadas, que serían la fase sólida y la fase líquida, nosotros dijimos que eran insensibles a la temperatura, a la presión. Por lo tanto, el carbonato de calcio, su potencial químico es independiente de la presión. Entonces el potencial químico del carbonato de calcio a la presión P va a ser igual al potencial químico del carbonato de calcio a la presión de una atmósfera. Lo mismo para el óxido de calcio. Entonces, fases condensadas se dice que son insensibles a la presión. Eso trae como consecuencia que el Kp, cuando yo haga la expresión de estos potenciales químicos, ¿verdad?, va a ser igual a solamente la presión del dióxido de carbono. Entonces, la constante de equilibrio dependerá solamente de la presión del gas. Mientras que el delta G0, ¿verdad?, va a depender de los delta G de formación de los reactantes y de los productos. Este delta G0 que es igual a menos RT logaritmo natural del Kp. Para ejemplificarlo, nosotros sabemos que el delta G de la reacción, de esta reacción del carbonato de calcio, va a ser igual a el potencial químico del CO2 multiplicado por su coeficiente estequiométrico, que es 1, más el potencial químico del óxido de calcio multiplicado por su coeficiente estequiométrico, que también es 1, menos potencial químico del carbonato de calcio, que sería su coeficiente estequiométrico menos 1, ¿cierto? Entonces, esta es la expresión para el delta G de reacción. Y este potencial químico del CO2 gaseoso tiene la forma potencial químico del CO2 gaseoso a una atmósfera más RT, logaritmo natural de la presión del CO2. Mientras que estos potenciales químicos del óxido de calcio son insensibles a la presión del óxido de calcio y del carbonato de calcio. Por lo tanto, esa es la expresión que me da cuenta del delta G. Y el delta G, entonces, reordenando, sería igual al delta G0, que sería este potencial químico 0 del CO2, más el del óxido de calcio, menos el del carbonato de calcio, más RT logaritmo natural de la presión del CO2, ¿cierto? Por lo tanto, el delta G0 va a depender de reactantes y productos. Sin embargo, la constante de equilibrio va a depender solamente del Kp, ¿de acuerdo? Y de hecho, si yo aplico la ecuación de Van Hoff a esto, voy a tener que el logaritmo natural del Kp a una temperatura T2 partido por el Kp a una temperatura T1 va a ser igual a menos delta H partido por R, factor de 1 partido por T2 menos 1 partido por T1, y eso es igual que el logaritmo natural de la presión del CO2 a una temperatura T2 partido por la presión del CO2 a una temperatura T1. ¿De acuerdo? Así que eso es para considerar cuando tenemos un equilibrio heterogéneo, ¿ya? Y el otro caso que es interesante de analizar corresponde a equilibrio en soluciones iónicas. Por ejemplo, cuando tenemos un electrolito débil. Si consideramos una reacción de disociación de un ácido débil en agua, voy a tener que ese ácido débil en agua va a pasar a iones de hidronio más una base conjugada, ¿verdad?, en fase acuosa. Y la constante de equilibrio, ¿verdad?, va a estar dada por la actividad de la base conjugada multiplicado por la actividad de los iones protón partido por la actividad del ácido que me quedó sin
disociar, ¿cierto? Entonces, nosotros para poder evaluar la constante de equilibrio, tenemos que conocer esas actividades, ¿verdad? Y para eso, recordemos que la actividad del protón va a ser igual a el coeficiente de actividad del protón por la molaridad del protón, ¿verdad? Sería entonces el coeficiente de actividad del catión por molaridad del catión. Para la base conjugada, la actividad va a ser igual al coeficiente del anión por la molaridad del anión, ¿ya? Y la actividad del ácido que quedó sin disociar va a ser igual al coeficiente de actividad del ácido por la molaridad del ácido débil, ¿cierto? Entonces, la constante de equilibrio que está expresada en esta forma, yo la puedo obtener reemplazando cada una de las actividades por los términos que acabamos de definir, y me queda que la constante de equilibrio va a ser el coeficiente de actividad del catión por el coeficiente de actividad del anión, partido por el coeficiente de actividad del electrolito sin disociar. Y eso, factor de la molaridad del catión por la molaridad del anión, partido por la molaridad del electrolito sin disociar. Y si para la reacción de HA disociándose a protones y base conjugada, yo evalúo el coeficiente, el grado de disociación alfa, me doy un grado de disociación alfa, entonces si inicialmente yo pongo una cantidad de moles, ¿verdad? Voy a tener tantos moles del electrolito, o lo puedo expresar también en molalidad, y cuando se establece el equilibrio, si me reacciona alfa por cada mol, se me va a formar M alfa de protones y M alfa de la base conjugada. Y me va a quedar M menos M por alfa, lo que es lo mismo que M factor de 1 menos alfa. Entonces, en el equilibrio, la constante de equilibrio, yo la puedo expresar como el coeficiente de actividad iónico medio elevado al cuadrado partido por el coeficiente de actividad de HA. Y aquí multiplicar las modalidades, modalidad del protón por modalidad del anión, ¿verdad? Entonces sería alfa al cuadrado por m al cuadrado, dividido por la modalidad del electrolito, que sería modalidad o m factor de 1 menos alfa. Se me reducen las expresiones de modalidad y me queda que la constante de equilibrio va a ser igual al coeficiente de actividad iónico medio al cuadrado, partido por el coeficiente de actividad del ácido débil, multiplicado por alfa al cuadrado y por la molaridad, partido por 1 menos alfa. Entonces aquí yo estoy expresando la constante de equilibrio en función del coeficiente de actividad iónico medio, el coeficiente de actividad del electrolito, la molaridad y el grado de disociación. Entonces, podemos hacer algunas aproximaciones. ¿Qué pasa si la solución es diluida? Si la solución es diluida, podemos asumir que este coeficiente de actividad del ácido que quedó sin disociar es aproximadamente 1. ¿Por qué? Porque es una especie que no tiene carga. Entonces, podemos asumir que podría ser una condición ideal y su coeficiente de actividad sería igual a 1. Y además, si alfa es pequeño, para el caso de ácidos débiles y electrolitos débiles, alfa es pequeño, porque las constantes de equilibrio son de 10 elevado a menos algo, y el alfa es pequeño, entonces nosotros podríamos decir que en ese caso 1 menos alfa es aproximadamente 1. Y si eso ocurre, entonces me queda que la constante de equilibrio va a ser igual al coeficiente de actividad iónico medio por alfa al cuadrado por m, puesto que esto es 1 y esto es 1. ¿Cierto? Y si despejo el coeficiente o el grado de disociación en esta condición, alfa al cuadrado va a ser igual a la constante de equilibrio partido por la modalidad, y eso 1 partido por el coeficiente de actividad, perdón, multiplicado por 1 partido por el coeficiente iónico medio al cuadrado. Y si aplico, entonces para obtener alfa aplico raíz cuadrada, me queda que alfa va a ser igual a k partido por la modalidad elevado a un medio, y eso es factor de 1 partido por el coeficiente de actividad iónico medio. Y esto entonces me está diciendo cuál es el coeficiente de disociación
¿verdad? Y nosotros vemos que depende de la constante de equilibrio, de la molalidad que yo puse y del coeficiente de actividad iónico medio, ¿cierto? Entonces, de esta manera yo podría evaluar cuál es la disociación que tengo de mi electrolito a una, si preparo una solución a una molalidad determinada, ¿cierto? Y eso depende del coeficiente de actividad iónico medio. Ahora, ¿qué pasa si nosotros suponemos que en esta expresión, que está dada para el electrolito, suponiendo que el coeficiente de actividad del electrolito sin disociar es igual a 1, y que 1 menos alfa es aproximadamente 1, ¿verdad? Si nosotros supusiéramos que no existen interacciones iónicas, si no existieran interacciones iónicas, entonces la condición sería de idealidad, puesto que no hay, estaríamos en una solución diluida y que no experimenta interacciones. Por lo tanto, el coeficiente de actividad iónico medio sería igual a 1. Y me quedaría en esa condición en que no existieran interacciones iónicas, el grado de disociación que yo puse acá como alfa 0 sería igual a K partido por M y elevado a un medio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque este coeficiente de actividad iónico medio sería igual a 1. Ahora, comparemos qué pasa con la disociación cuando hay electrolito y cuando consideramos que no hay electrolito, cuando no hay carga. ¿Qué lo diferencia? Lo diferencia el coeficiente de actividad iónico medio. Ahora, nosotros cuando vimos la ley de Weis-Hugel, el coeficiente de actividad iónico medio de electrolitos es menor que 1. Por lo tanto, aquí yo estoy dividiendo todo por algo que es menor que 1, y eso hace que el alfa crezca con respecto al alfa 0, porque aquí no lo estoy dividiendo por nada. Entonces yo podría decir que el alfa, que sería el grado de disociación cuando tengo interacciones iónicas, sería mayor que el alfa que tendría si no hubiesen interacciones iónicas. Y eso es lo que yo les mencioné en su momento, que se conoce como efecto iónico, y que significa que es más fácil disolver un electrolito en una disolución de otro electrolito que disolverlo en agua pura. ¿De acuerdo? Entonces, y esto es el efecto iónico que deriva de las interacciones culómbicas que hay en soluciones de electrolitos. ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿No? Bien. Entonces, les cuento que hemos terminado y, por lo tanto, terminamos las clases y estaríamos ya con toda la materia del curso completa, y solamente faltaría que ustedes se ejercitaran para que se preparen para la interrogación 3 y terminen en algunos casos los laboratorios, ¿verdad? Para obtener la calificación del laboratorio para después ya dar el examen del curso, ¿ya? Entonces, eso sería todo por ahora por mi parte, y nos estaríamos viendo más adelante, probablemente en el examen. Recuerden ustedes que el examen va a ser presencial, ¿cierto? Y eso. ¿Mm? Así Una que duda, profesor. hasta luego, pues. ¿Mm? Entonces, de aquí en adelante todas las clases van a ser ayudantías. Sí, lo que yo les dije al principio de esta clase, es que van a tener ayudantía el día viernes, y ahí se ponen de acuerdo con el ayudante para que haga un par de ayudantías más la próxima semana para prepararnos para pruebas. ¿Mm? Profe, ¿Sí? una duda. Profesor, No sé si usted conoce si es que la interrogación del laboratorio ¿Sí? va a ser presencial o no, o va a ser como el resto de las interrogaciones. A mí me da la impresión que va a ser online, pero déjame consultarlo, y por lo que yo sé son las pruebas finales, los que dijo la universidad que tenían que ser sí o sí
los exámenes, por ejemplo, tenían que ser sí o sí presenciales. Pero voy a averiguarlo y les enviamos una información con el profesor Saldía.